Muchísimas gracias a todos los que nos ven esta tarde en Cultura en un Clic. Estamos muy contentas porque tenemos una gran invitada en esta tarde, una doctora que nos va a enseñar muchísimo en este tema que es la importancia de la cooperación internacional en la industria de reuniones. Les voy a presentar a nuestra invitada, voy a permitirme leer un poquito sobre sus semblanzas, sobre su reseña curricular. Ella es la doctora Maribel Arreola Ceballos. Ella es contadora pública por la Universidad Autónoma del Estado de México y asimismo es maestra en administración con el Instituto Tecnológico de Toluca en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México. En su trayectoria laboral, ella se desempeñó como servidora pública, siendo titular de coordinación regional en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. Asimismo, también fue la segunda secretaria de la Embajada de México en la República Argentina. Ella ha participado a nivel internacional en varios foros, paneles, ponencias y sobre todo en reuniones interparlamentarias entre México y Argentina, abarcando los temas de migración, discriminación, temas de seguridad, misiones para la paz, Agenda 2030, G20, temas interreligiosos, contexto político, entre otras cosas. También participó en el foro Las Mujeres, una voz por la paz en el mundo, en Argentina. Ella también ha sido catedrática de distintas universidades públicas y privadas y también fue la coautora del libro Creatividad, Tecnología y Cambio en la Gestión Administrativa. Por último, ha tenido bastantes reconocimientos en el ámbito diplomático, pero uno de ellos es que ha sido embajadora por la paz y seguridad del mundo con el premio ASEMPIO. Agradecemos muchísimo su participación, doctora. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos seguras y seguros que nos va a dar, pues, nos va a compartir de todo su conocimiento y expertise que a lo largo del tiempo ha podido adquirir. Sea bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muy buenas tardes. Desde este programa tan interesante, tan importante, saludo con mucho respeto desde este espacio al señor gobernador del Estado de México, al licenciado Alfredo del Mazo Maza, al señor subsecretario de Gobierno, el licenciado Ernesto Nemer Álvarez, a la señora secretaria de Cultura y Turismo, la licenciada Marcela González Salas, a usted, licenciada Alexa Reyes Nader, muchísimas gracias por su amable invitación y de verdad me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Agradezco también las atenciones de la licenciada Sandra Mata, de verdad muchas gracias. Y bueno, pues los felicito a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que he mencionado, por todo el trabajo que han venido realizando, por tan importantes acciones en favor de los mexiquenses. De verdad, muchas felicitaciones. Y bueno, pues repito, es un alto honor para una servidora el poder estar aquí en este programa tan importante y sobre todo el poder compartir parte de lo que ha sido mi experiencia profesional como diplomática al frente de lo que fue el área de asuntos políticos, ocupando el cargo de segunda secretaria de la Embajada de México en la República Argentina. Bien, y sobre todo me llena de orgullo porque soy una mujer mexiquense, originaria de Villa de Allende, del municipio Mazahua, y cuando yo soñé y quise estar allá, fuera de las fronteras de México, dije, yo tengo que lograr ese sueño. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque cuando hablamos de este tema para el cual se me ha invitado, la importancia de la cooperación internacional en la industria de reuniones, tenemos que tener presente del trabajo diplomático, ¿verdad? Entonces, yo en algún momento dije, bueno, a mí me gustaría servir a mi país desde lo que es una representación en el exterior. Y ya más adelantito les voy a comentar algunos detalles al respecto, pero sobre todo quisiera resaltar justamente esta importancia que tiene la cooperación internacional en la industria de reuniones. Decirles que justamente la cooperación genera múltiples reuniones todos los días, entre mandatarios, entre diplomáticos de distintos niveles, con organismos internacionales, etcétera. No hay un día que no se genere una reunión dentro de las embajadas, dentro de los consulados, etcétera, con distintos personajes del ámbito diplomático, con el fin de llevar a cabo lo que es la cooperación internacional. Y como todos sabemos, pues la cooperación internacional es la relación que existe entre dos o más países, entre organismos, entre organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo justamente de alcanzar metas consensuadas. Y bueno,
Pues en este sentido hay mucho que comentarles y bueno, pues quisiera destacar justamente que dentro de la cooperación internacional existen temas interesantes como es la transferencia de tecnologías, la transferencia de recursos financieros, asistencia técnica, en fin, entre los países, entre organismos, entre organizaciones, etcétera. También comentarles que dentro de la cooperación internacional se lleva a cabo lo que son los esfuerzos conjuntos entre los gobiernos, apoyados por el dinamismo de organismos internacionales, la sociedad civil, la academia, el sector privado, para promover acciones que contribuyen al desarrollo sostenible y mejorar así el nivel de vida de la población. En este sentido, yo quisiera destacar que la cooperación internacional es un instrumento que impulsa las relaciones diplomáticas entre los países, cuya ejecución debe estar guiada por las prioridades nacionales del desarrollo. Debe estar también presente lo que es la gestión basada en resultados, la transparencia y la rendición de cuentas. México es un país que tiene muy presente la cooperación internacional. En este sentido, debemos destacar que las acciones que lleva a cabo nuestro país tienen el propósito justamente de erradicar la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, aumentar los niveles educativos, técnicos, científicos y culturales, y aquí entra justamente lo que es el turismo. También el disminuir las asimetrías entre países desarrollados y países en desarrollo. Buscar la protección del medio ambiente, luchar contra el cambio climático, y para esto quisiera destacarles, amigos y amigas, sobre la Ley de Cooperación Internacional que fue aprobada en México en abril del 2011, la cual estableció la creación de instrumentos y mecanismos de coordinación que componen justamente el Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este sentido, bueno, podemos destacar que existe la cooperación bilateral, que quizás como todos sabemos, pues es la cooperación que se da entre dos países y desde luego respetando lo que vienen siendo pues los marcos normativos, convenios, etcétera. Existe también la cooperación multilateral. Aquí ya intervienen más de dos países y pueden también intervenir organismos internacionales o regionales, sustentados también por instrumentos jurídicos como pueden ser convenios o acuerdos internacionales. Por otra parte, podremos también reconocer la cooperación regional, por ejemplo, de una zona en específico, así como la cooperación triangular. En este caso, destacar que en nuestro país, en México, existe lo que es la AMEXID, que en este caso es la que se encarga de dar seguimiento a la cooperación internacional. Y bueno, en este sentido, decirles que en las embajadas, en las distintas representaciones de México en el exterior, justamente la AMEXID es como una guía que marca los programas a seguir, que supervisa, que coordina y que evalúa los resultados. En las embajadas diariamente se generan avances, diariamente, por semana, mensuales, anuales, se está trabajando sobre programas específicos. Y repito, se evalúan diariamente. Cada uno de los funcionarios diplomáticos tiene distintas áreas y cada una de las áreas tiene ciertos planes, ciertos programas, repito, que se van desarrollando diariamente y que por supuesto son evaluados a través de metas específicas. Esto se dice muy fácil, pero bueno, ¿qué se hace para llevar a cabo todo esto? Para llevar y cumplir con la cooperación internacional de México. Quisiera compartirles parte de lo que fue, en este caso, la participación dentro de la Embajada de México en Argentina. Bueno, ahí justamente llevábamos a cabo lo que era la cooperación técnica y científica, dábamos seguimiento a los planes, en este caso también existía, por ejemplo, la cooperación académica, la ayuda humanitaria, la promoción cultural y turística. Aquí quisiera yo detenerme un poquito
eh, diciéndoles que a través de las representaciones de México en el exterior, se contribuye al posicionamiento de la cultura mexicana y se promueve justamente el turismo, la imagen de México. Se impulsa el turismo en todo su esplendor. ¿Qué se hace para llevar a cabo esto? Bueno, pues en todas las reuniones, de hecho en la misma embajada existen cuadros emblemáticos, representativos, en las celebraciones, en la fiesta nacional, etcétera. Además de que se pasan también en ocasiones algunos videos, se invitan a personalidades, por ejemplo, del medio artístico, del ambiente político, legisladores, del gobierno estatal, municipal, federal, etcétera, para que conozcan de nuestra cultura, para que conozcan del turismo, para que conozcan de nuestras tradiciones, de los lugares. Se pasan videos, por ejemplo, de lugares turísticos de gran éxito, como es Cancún, como es Guadalajara, como es Monterrey, Acapulco, la Ciudad de México, las pirámides, etcétera. De esta manera es como se va posicionando. Se realizan también ferias gastronómicas, se realizan ferias turísticas. Quiero hablarles del periodo, por ejemplo, del 2009, marzo 2009 a marzo 2019, ¿sí? Donde se llevaban a cabo ferias importantes del turismo y desde luego se invitaban a empresarios, se invitaban a grandes personalidades del gobierno, repito, artistas, deportistas, en fin, grandes profesionales de lo que era el país en ese momento en Argentina para participar de estas ferias y la verdad, créanme que era todo un éxito. La gente salía encantada y por lo menos también puedo destacar que viendo las estadísticas del turismo, Argentina es de los primeros países en Latinoamérica en visitar México, específicamente lo que es Cancún, Playa del Carmen, la zona maya que les fascina. Inclusive hay muchos argentinos viviendo en esta zona y repito, pues son todos los días el hacer la promoción cultural y turística dentro y fuera de la embajada. Porque nosotros al ser en su momento funcionarios diplomáticos, pues acudíamos a reuniones de distintos tipos y en todo momento aprovechábamos para hablar de estas bondades que tiene nuestro país en el tema cultural y turístico. Desde luego también, para que esto resultara ser un éxito, estaba en su momento la participación de ProMéxico y a la vez lo que era la Secretaría del Turismo, que unidos con el trabajo de cada embajada o consulado, unían esfuerzos para realizar, como les decía, grandes eventos que eran totalmente gratuitos para la gente y esto era de una manera constante. Puedo decirles que semana tras semana habían eventos, habían reuniones donde se promovía la cultura y el turismo. Actualmente, por lo que tengo entendido de buenas fuentes, que los funcionarios diplomáticos que se encuentran dentro de las representaciones son los que ahora se encargan de promover lo que es la cultura y el turismo mexicano. Y bueno, pues esto a mí me encanta porque sabemos lo importante que es para México el recibir divisas, ingresos por estas actividades, ¿verdad? Además del petróleo, además de nuestros hermanos, los connacionales que se encuentran principalmente en Estados Unidos, bueno, el turismo genera una cantidad importante de recursos que esto nos permite a los mexicanos que estamos acá en el país, pues vivir mejor. Estos recursos se convierten en fuentes de trabajo, en fuentes de empleo, de alguna manera para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. Por otra parte, la cooperación internacional también incluye lo que es la promoción económica. Nosotros también desarrollábamos lo que eran, por ejemplo, las reuniones enfocadas para incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en esos mercados internacionales.
Allá en las embajadas recibíamos con mucha frecuencia a empresarios que iban a posicionar sus productos o servicios. Y también, desde luego, venían a México empresarios, en este caso argentinos, que venían a promover algunos artículos de importancia, como era la carne, por ejemplo, el vino, entre otros productos, y que de alguna manera, bueno, pues hasta la fecha sigue posicionado en los mercados mexicanos. En este sentido, el AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es el pilar de la política de cooperación internacional de México. No lo perdamos de vista en este sentido. Y bueno, decirles que, como lo comenté hace un momento, contamos con una ley de cooperación internacional para el desarrollo que en México se promulgó en abril del 2011 y que tiene justamente como objetivo el dotar al mandatario, al Poder Ejecutivo, de los instrumentos para poder ejecutar programas en el contexto internacional sobre temas de cooperación internacional con otros países, lo cual es de gran importancia. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, ¿sobre qué temas se aplica la cooperación? Pues ahorita se aplica sobre muchísimos temas, principalmente sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de la investigación, sobre el tema financiero, sobre el tema educativo, sobre el desarrollo agropecuario, sobre el desarme nuclear, sobre las misiones de seguridad y paz, etcétera. Y también decirles algo, para que la cooperación internacional se dé con gran éxito, y desde luego, esto genera y requiere de muchas reuniones de gran éxito. Para ello, decirles que se tienen que, todos los funcionarios diplomáticos que en su momento estamos en otros países, no somos, por ejemplo, Maribel Arreola. En ese momento representamos a los Estados Unidos mexicanos. Tenemos que cuidar nuestra imagen, tenemos que cuidar nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, el cuidar cuando salimos a un restaurante, a un lugar público, por ejemplo, cuando vamos a congresos, la manera de cómo dialogamos, de cómo consensamos, de cómo generamos acuerdos, tratados, etcétera. Todo eso es algo que está a nombre de México y que tenemos que cuidar minuto a minuto, porque si no, pues nos viene costando, además del puesto, nos viene costando la imagen de México. Y por ello es que se tiene que estudiar mucho sobre lo que son, pues, el marco legal de los países, de sus políticas gubernamentales, de sus intereses, de los vínculos que tienen con otros países, etcétera. Conocer de ellos lo que es su cultura, sus costumbres, las acciones que realizan sobre derechos humanos, sobre política internacional, etcétera, para que ya una vez que tengamos un conocimiento pleno de lo que hay en ese país, de cómo se conduce, de cómo piensa, de a dónde se dirige, porque además cada jefe de Estado piensa diferente, tiene planes y programas distintos, aunque sean de Argentina. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández piensa distinto a como era el expresidente Mauricio Macri. Cada uno tiene sus maneras de ver las cosas de manera distinta, sus planes de desarrollo, etcétera. Entonces, los diplomáticos que vamos tenemos que adentrarnos, empaparnos perfectamente, inclusive del tema geográfico. ¿Cuántos municipios tienen? El territorio, la población, etcétera. Repito, para poder entonces no cometer errores y ver de qué manera nosotros vamos a buscar esos acuerdos, esos hermanamientos, de tal modo que a ellos les resulten de interés, ¿verdad? Asimismo, pues es importante mencionar que a pesar de la pandemia, las reuniones dentro de la cooperación internacional siguen vigentes a través de lo que son el uso impresionante de las tecnologías hoy en día. Afortunadamente, esto nos ha ayudado muchísimo en el contexto global para no parar lo que son la industria de las reuniones y sobre todo que eso fortalece la cooperación internacional para poder llevar a cabo
el cumplimiento preciso de metas consensuadas, como ya lo dijimos, entre los países. Ahora, por ejemplo, hay aspectos interesantes que tenemos que cuidar, como lo decíamos, el verdadero respeto entre las naciones, tener siempre presente la fortaleza de las relaciones diplomáticas, ¿sí? Y cuidar en este caso, pues el trato, el protocolo que debe existir en las reuniones. En este sentido es de gran importancia el tema del protocolo. Comentarles con muchísimo gusto que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Matías Romero, está en este caso actualizando, preparando a los diplomáticos, nos están capacitando permanentemente en distintos temas que son instrumentos para llevar a cabo los mejores trabajos de cooperación internacional. Y en su momento tuve la oportunidad de tomar el curso de protocolo. En ese tema, por ejemplo, nos enseñan desde una reunión cómo se van a colocar las banderas de los países. No se van a poner de cualquier forma. Hay un orden para colocar las banderas, cómo se van a sentar los jefes de Estado, en dónde se sientan las esposas, en dónde se sientan los secretarios particulares o los asesores de los jefes de Estado, la vestimenta, etcétera. Y bueno, también comentarles que en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores es un pilar fundamental también de la cooperación internacional para México, porque es justamente a través de ella de cómo se llevan a cabo las reuniones en el extranjero. Es decir, es un instrumento que permite llevar a cabo las reuniones, que da seguimiento y que evalúa los resultados y que además da las atenciones, por ejemplo, a las personalidades que van de aquí hacia el extranjero, representando a México, o los que vienen a México del extranjero. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores se entera de todos los funcionarios que van y vienen, de los empresarios, de los académicos, de todo mundo. Ahí nos enteramos quién fue, quién vino, quién regresó, y desde luego les brindamos el apoyo, el seguimiento a sus reuniones. En mi caso, como encargada del área política, me informaban cuando iba a ir un senador, cuando iba a ir un empresario, y íbamos por ellos al aeropuerto a recibirlos, y también, en su caso, los acompañábamos a sus reuniones para tomar nota de los avances. Nosotros a la vez informábamos a nuestros jefes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de esa manera es como se van llevando a cabo los informes diarios de las actividades que se realizan en este sentido, ¿verdad? Se dice muy fácil, pero créanme que cuando llega uno a la embajada, al menos hablo por esta embajada, de 9 de la mañana, que era la hora de entrada, no había horario de salida. ¿Por qué? Porque hasta que se fuera el último de las reuniones, así fueran cenas, así fueran eventos diplomáticos, así fueran recitales, así fueran reuniones entre embajadores, entre jefes de Estado, tendríamos que despedir al último, hasta que estaban en sus hoteles prácticamente, hasta ahí se terminaba ya nuestra responsabilidad, o cuando ya los íbamos a dejar al aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo muy bonito. Ahora comentarles, dentro de estas reuniones, la cooperación internacional como industria de reuniones, hay los niveles de reuniones a reuniones. Por ejemplo, puede ser las reuniones que se realizan dentro de las embajadas o en los ministerios, en fin, o puede ser también aquellas reuniones que se llevan a cabo, por ejemplo, como el G20, que fue una gran celebración. Contarles, comentarles, compartirles que esta reunión del G20 la empezamos a trabajar 1 año y medio antes de que se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque habían ciertos planes, ciertos programas, cierta temática que se pensaba tocar en esta reunión y que se fue modificando todos los días. Es más, se hicieron comisiones para dar seguimiento específico a cada uno de los temas de estos, desde lo que era la seguridad, dónde se iban a hospedar, la alimentación, la vestimenta, los temas migratorios del aeropuerto, el seguimiento a los acompañantes,
qué iban a hacer las esposas de los jefes de Estado, etcétera. Y sobre todo los logros obtenidos, ¿no? Entonces, en este sentido, decirles que dejan grandes experiencias. La verdad es que son cosas que para México, bueno, es algo de gran importancia por los resultados obtenidos. Comentarles que la visita del jefe de Estado, en su momento del licenciado Peña Nieto, en julio del 2016, ahí se firmaron varios acuerdos de cooperación internacional con Argentina. En mi caso, me tocó impulsar un acuerdo sobre temas de género que afortunadamente se logró firmar y que fue el primer acuerdo que se firma sobre esta temática entre México y Argentina, y que la verdad pues me siento muy orgullosa de poderlo comentar, porque a raíz de ello pues se realizaron varias reuniones, varios eventos, etcétera. Y bueno, pues solamente es cuestión de soñarlo, realizarlo y ponerlo en marcha. Y después darle seguimiento para poder ver qué resultados estamos obteniendo. Y renovar los acuerdos, porque los acuerdos también tienen cierta vigencia, ¿verdad? Bueno, pues es esto parte de lo que yo les podría comentar. Hay un video que me gustaría mucho compartirles, porque la verdad es de que yo siempre quisiera decirles a la juventud, a los niños, a los jóvenes, que todos aquellos que sueñan en grande con este tipo de temas, la verdad es de que algún día yo soñé con estar en la embajada y me siento de veras muy contenta de haber podido lograrlo. Cuando yo lo decidí, me pasé casi un año realizando solicitudes, gestiones, etcétera, pero después de todo yo creo que ha sido de lo mejor que me ha podido pasar en la vida, porque cuando yo representaba a México, me sentía de veras tan orgullosa de mi país, y sobre todo el poder hablar las maravillas que aquí tenemos, era algo que hasta la fecha lo siento así como que se me enchina la piel de la emoción, y de verdad, créanme, es una experiencia que les recomiendo a todos y a todas ustedes. Yo les agradezco muchísimo, les invito para que veamos este video, ojalá resulte ser de su interés, y los invito para que tanto como jóvenes mexicanos, mexicanas, los niños, las niñas, siempre soñemos en grande, nos preparemos en grande para estar a la altura de las circunstancias, y todos podemos estar allá representando a México. Gracias. Camino a la diplomacia. En el año 2013 decidí realizar una solicitud pidiendo la oportunidad de seguir formando parte del gobierno, pero desde alguna embajada. Destacar que ese proceso no fue fácil, fueron varios meses los que pasé tocando puertas y realizando trámites para poder lograrlo. Así fue como después de un tiempo recibí un sí como respuesta. En ese momento tenía frente a mí la gran oportunidad de servir a México desde una representación en el extranjero, formando parte del ámbito diplomático en la Embajada de México en la República Argentina como segunda secretaria. Más tarde, el 10 de marzo del 2014, llegué a Argentina, país que se convirtió en mi primer destino como diplomática. El reto era cumplir adecuadamente con el trabajo para responder con responsabilidad y buenos resultados. Estoy consciente que mi trabajo en el extranjero era un verdadero reto, una doble y una gran responsabilidad, porque además viajaba con mis 2 hijos a un país desconocido. La vida diplomática, sin duda, es algo que debe cuidarse segundo a segundo. No es tan fácil, pues uno deja de representar a una persona para convertirse en un país, en este caso, los Estados Unidos mexicanos. Nunca olvidaré el primer día que llegué a la Embajada de México en Argentina. Fue una gran sorpresa el dar mi primer paso en esa casona tan hermosa, donde habría de pasar 5 años de mi vida, quizás de los mejores años de mi vida. Fue muy emotivo. En esa época entraba a las 9 de la mañana, pero no había horario de salida.
Mi nombramiento fue de segunda secretaria, teniendo la responsabilidad del área política, política exterior, asuntos multilaterales y regionales, equidad de género, poderes notariales, candidaturas, derechos humanos, apoyo en el área económica, consular, archivo y en la jefatura de Cancillería. Con mis dos jefes embajadores tuve la oportunidad de colaborar siempre en un marco de profesionalismo, respeto y cordialidad, a quienes estaré agradecida por su confianza, su apoyo y de quienes aprendí bastante. Muchas fueron las gestiones realizadas, los compromisos atendidos, como las visitas de mandatarios y la cumbre del G20 en noviembre del 2018, los cuales me dejaron grandes enseñanzas dentro del ámbito diplomático. Destacar la grata experiencia al desempeñarme como enlace de género y el poder difundir las acciones y todos los avances legislativos que México iba logrando en foros a los cuales asistían autoridades, representantes del gobierno argentino, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, organizaciones sociales, embajadores, así como representantes diplomáticos, académicos, estudiantes, periodistas, políticos y profesionales de distintas áreas de ambos países, México y Argentina. La magnitud de esas acciones ha sido de lo más significativo en toda mi carrera. Propuse la firma en julio del 2016 de un acuerdo en materia de género entre ambos países, mismo que es una realidad. Gracias a ese tipo de eventos y acciones, tuve el honor de recibir algunos reconocimientos en el ámbito internacional, destacando el Premio Asempio Mujer Destacada 2016, el nombramiento como embajadora por la paz y seguridad del mundo por parte de la misión diplomática con sede en Latinoamérica del Parlamento Internacional de los Estados para Seguridad y Paz. El 7 de junio de 2017 recibí el reconocimiento del Senado de la Nación Argentina al organizar el evento Las Mujeres Unen Voces por la Paz Mundial. En junio del 2018 recibí el reconocimiento por parte de la expresidenta del Senado y exvicepresidenta de la Nación Argentina, Gabriela Michetti, así como por parte del expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. El 4 de julio de 2018 recibí también el nombramiento como misionera de la paz. Destaco la invitación recibida por la organización argentina Acción de Paz para fungir como oradora en septiembre de 2020 en el marco de la Cumbre de la Paz. Deseo realizar un amplio reconocimiento y apoyo a las mujeres pensando en todo lo que implica llegar a ser profesionales y más aún, el poder combinar ese importante rol con el de las madres, esposas y amas de casa. Ser mujer no debería ser un reto. En mi caso, me siento orgullosa de serlo, de tener un trabajo, de ser madre y esposa. Para mí la fe en Dios y el apoyo de mis padres y de mi familia se convirtió en mi escudo protector y mi mayor impulso, dándome en todo momento la inteligencia, la prudencia, la fuerza para seguir adelante, siempre adelante. De niña fui abanderada, pero con el tiempo y gracias a los valores que me inculcaron mis padres, continué llevando la bandera en el extranjero. Sueños y proyectos. Muchas veces me desperté a la madrugada, no tenía sueño, pero podía soñar. Yo quería ser alguien, esa persona que con sencillez y esfuerzo pudiera trascender, cruzando fronteras y generando bienestar. No bastó con soñarlo, tuve que creerlo. Nunca olvidé que tenía que trabajar día a día para conseguirlo y buscar esa oportunidad que hiciera la diferencia. Sin duda, aún me falta mucho por hacer, pero si tuviera que regresar al pasado, seguiría con los mismos ideales, porque de ellos fueron los que me llevaron a ese futuro que siempre añoré. Actualmente soy empresaria de la marca Fester Impermeabilizantes en la ciudad de Toluca. Vivo agradecida con Dios, con mis padres, con mi familia, por todo su infinito apoyo y cariño. Los amo, los amaré siempre. Mi reconocimiento para ustedes. Mi grande sueño es ver a mis hijos hechos unos hombres de bien, exitosos, sensibles, responsables y felices,
Siempre he pensado que la familia es la base de la sociedad. Pienso que el respeto y la armonía al interior de las familias debe ser lo más preciado. A la par, quisiera seguir dando lo mejor de mí para mi país y para el mundo en general. Continuar realizando acciones relacionadas con la cultura de la paz, el cuidado del medio ambiente, la filantropía y desde luego el bienestar de la gente. Me encantaría seguir escribiendo libros, continuar impartiendo clases, dar conferencias y sobre todo seguir estudiando hasta el último día de mi existencia. Disfruto de la vida en el campo, la música, el deporte y el poder hacer cada día nuevos amigos, conocer gente nueva. Deseo de corazón que estas palabras logren ser una fuente de inspiración para aquellos que sueñan en grande. Cada día me levanto agradeciendo a Dios por un día más de vida, por mi salud y mi felicidad. Mi fe en Dios es mi fortaleza. Con aprecio y respeto, Maribel. Bueno, una vez que hemos visto el video. Muchas gracias, doctora Maribel. Pienso que es un tema súper interesante. La verdad es que qué gran experiencia el poder estar representando a México en Argentina. Creo que la cooperación internacional justamente es este mecanismo para fortalecer las relaciones internacionales y buscar acuerdos que nos ayuden a todos a fortalecer el desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible, la visión que existe desde cada nación y pues sobre todo a bajar acuerdos. Yo creo que es importante hablar que en América Latina también es importante generar como esta vinculación con los países tanto de Centroamérica como los de Norteamérica y del Sur para poder también tener pues mayor alcance en temas pues relevantes como lo son género, medio ambiente y todo lo que nos está marcando ahorita pues nuestra agenda, ¿no?, de desarrollo sostenible en este momento. Me gustaría mucho, doctora, que nos pudiera platicar y me gustaría también hacer un comentario que estas reuniones, y es importante mencionarlo, las reuniones internacionales también dan la pauta a que, así como lo comentó al inicio, pues personas extranjeras conozcan, sí, la oferta que tiene cada país y sobre todo benefician a nuestra cadena de valor. Que venga aquí a México un embajador, que venga un cuerpo diplomático de algún país, pues nos ayuda a posicionar el Estado, por supuesto, pero sobre todo a que toda la gente que está alrededor realizando los eventos, realizando las reuniones, desde la persona que recibe a los cuerpos diplomáticos hasta las empresas que están detrás del catering, a los recorridos que se les dan, pues cambia el tipo de producto que estos cuerpos diplomáticos están consumiendo. Vamos a poner un ejemplo y creo que iría como muy ad hoc. Si tenemos aquí a un embajador de Japón en el Estado de México, un embajador va, por supuesto, a los lugares más representativos, pero también donde se hospeda, donde se reúnen, tienen que ser lugares de nivel. Entonces, esto beneficia a nuestra cadena de valor. Por eso la importancia de atraer eventos de cooperación internacional y diplomáticos aquí al Estado de México o a los distintos países, estados o naciones para fortalecer a la industria. Entonces, yo quisiera preguntarle, o bueno, le voy a dar más bien el uso de la palabra a Sandy, porque tenemos aquí varias preguntas que nos están haciendo en las redes sociales. ¿Qué te parece, Sandy, si nos ayudas con lo que nos están comentando por ahí? Claro que sí, directora. Doctora, tenemos aquí una pregunta y nos dicen, ¿cómo se logran los hermanamientos para realizar eventos internacionales en América Latina? Claro que sí, licenciada Sandra. En este caso, comentarles, los hermanamientos para que puedan existir, tenemos que cuidar lo que son el marco legal, el derecho internacional, sobre todo las leyes de los países que participan en este caso. Estudiar el marco legal de cada país, ver los intereses que tienen en común los países y sobre todo estos hermanamientos se realizan como un resultado de distintas reuniones. En ocasiones son muchísimas reuniones en las que participan desde luego los embajadores y las áreas interesadas. Ya depende si son temas de turismo, temas económicos, temas culturales, temas científicos, etcétera, educativos. Repito, son resultados de distintas reuniones
y sobre todo guiados por lo que vienen siendo los expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este caso también los ministros, las instituciones que están dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como en este caso, ya lo decíamos, las subsecretarías, el AMEXID, etcétera, el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores participa de manera meticulosa para analizar lo que se puede y lo que no se puede dentro del marco legal, cuidando los marcos legales de ambos países. Y desde luego México tiene infinidad de acuerdos, de hermanamientos, etcétera, que ha venido logrando, por ejemplo, a lo largo de sus 80 embajadas y sus 67 consulados. Gracias. Ok. Sí, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios tangibles de la realización de reuniones internacionales dentro de la industria de reuniones? Bueno, dentro de la industria de reuniones podríamos decir que los beneficios tangibles, como lo decíamos hace unos minutos, se miden por metas. Es decir, hay ciertos programas que nos marca la AMEXID para cada país y que bajo ciertas áreas se tienen que ir cumpliendo distintas metas. Por ejemplo, las reuniones interparlamentarias, una por año, por ejemplo. Esas reuniones interparlamentarias, ahí participan legisladores de ambos países, de México, por ejemplo, con Argentina. Un año se reúnen allá, un año se reúnen en México. Y ahí tienen una lista de temas que van a abordar. Por ejemplo, cooperación científica. Y ahí hay puntualmente qué se va a lograr dentro de la cooperación científica. Después vienen temas de seguridad. ¿Qué es lo que se pretende por ambos países lograr? ¿Cuáles son los acuerdos? En fin, y así. De cada reunión se van por áreas y se van por ciertos temas que son de interés para ambos países y se evalúan. Es decir, a nosotros nos evalúan, nos piden que se lleven a cabo las reuniones interparlamentarias porque son de gran importancia. El hecho de que no se llevase una reunión anual es como una falla, por ejemplo. Se tiene que llevar sí o sí. Y también tiene que haber, por ejemplo, visitas de los temas de interés, por ejemplo, misiones de la paz. Hubo un tiempo en que México tenía interés específico por ese tema. Argentina ya tenía un camino más avanzado sobre misiones de paz. Ya tenían mayor experiencia ellos de lo que podía haber aquí. Y así, otros temas sobre agricultura, habían ciertos convenios. Entonces, es como le digo, se van poniendo metas y se van evaluando los avances. Estos avances se evalúan día con día, semana con semana, mes con mes. Nosotros informábamos desde las representaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ellos a su vez a cada una de las secretarías del gobierno federal. ¿Qué hace Argentina por temas de seguridad y paz? ¿Qué hace la representación de México en Venezuela sobre los temas de seguridad? ¿Cuáles son los logros, los avances, etcétera? Claro que las metas y los programas son distintos en los diferentes países, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, gracias, doctora. Muy interesante todo lo que comentas. Y ahora cedo el uso de la voz a la directora Alexa Reyes Nader, que tiene una pregunta muy interesante. Adelante, directora, por favor. Gracias, Andy. Doctora, a mí me gustaría, para finalizar este conversatorio, que nos platicara cuál considera que fue como la mejor experiencia que tuvo representando a México en Argentina. Sabemos todos los eventos a los cuales uno puede asistir dentro de los cuerpos diplomáticos, de las embajadas, las cenas, las reuniones. También sé, o sea, por lo que hemos podido también experimentar es que las embajadas también reciben varios temas muy difíciles y muy complejos, como son los temas migratorios, temas de discriminación, pero ¿cuál
sería la mejor experiencia que usted nos pudiera compartir cuando estuvo trabajando y colaborando con el gobierno de Argentina? Mire, la verdad es que ahí yo quisiera pedirle su autorización. Hay varios temas. Desde los temas sentidos, son los temas que se trabajaban en los temas de género. Llegaban mujeres mexicanas que habían sido maltratadas y que pedían ayuda, desde ayuda legal, ayuda psicológica, etcétera, y que se les atendía, desde luego. Recuerdo una ocasión que traje a un niño de aproximadamente 7 años y se lo traje a entregar a su mamá aquí, al aeropuerto de México, en la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez, porque el esposo argentino se lo había quedado allá y no se lo quería devolver a la mamá. Entonces, después de que ya ambos países intervinieron, ya los aspectos legales, etcétera, se resolvió devolverle el hijo a la mamá mexicana. Entonces me tocó esa tarea de traerlo en el avión. El vuelo salió en la noche. Llegamos aquí a la Ciudad de México a las 7 de la mañana. Yo venía cuidando al niño como mi mayor tesoro, porque venía junto a mí, lo tenía que acompañar al sanitario, tenía que ver si se dormía, si se levantaba, o sea, prácticamente esa noche no dormí, pero cuando se lo entregué a su mamá y vi cómo se generó esa gran alegría cuando ambos se encontraron, se abrazaron, fue algo hermoso. Eso es dentro de las labores más nobles, más sentidas que pude haber tenido y me sentí muy, muy contenta. Otra de las experiencias mayores fue lo del G20, que recibimos al expresidente Peña Nieto. Fue algo hermoso cuando él llega, nos abraza, nos saluda, nos dice, qué gusto, Maribel, de verte. Bueno, la verdad, el acompañarlo, el pensar que ya está todo listo para que él llegue a sus reuniones, a su habitación, para que llegue su gente que le acompaña, etcétera. Todo listo, todo tenía que estar perfecto. Asimismo, cuando fue la visita de Estado en 2016, yo recuerdo que fue algo hermoso, el ver que llegaba nuestro presidente, el ver que cuando llegó y que la verdad, lo digo con todo respeto y cariño, fue y me saludó de mano y abrazó después de venir de nuestra tierra y nosotros allá. Bueno, es algo hermoso que nos llena de emoción y sobre todo el haber logrado ese acuerdo sobre temas de género entre ambos países a mí me llena de satisfacción y sobre todo en esa misma visita llevamos al señor presidente, lo acompañamos al aeropuerto, fue el avión presidencial, que la verdad fue una cosa hermosísima. Cuando nosotros nos quedamos en el aeropuerto, en la explanada, y vamos mirando cómo se va yendo el avión de los Estados Unidos mexicanos, que era una cosa hermosa, de verdad créame que ese día sí se me salieron las lágrimas, porque yo decía, ese es México, ese es mi México. Y yo veía que era algo grandioso. Entonces, con todo el protocolo, con las alfombras rojas, con toda la seguridad, nosotros nos quedamos ahí mirando el horizonte con una gran alegría y con un gran orgullo por nuestro país. No era el avión presidencial, quizás no era en ese momento el presidente y su comitiva, era México el que estaba ahí en el aire y que, pues la verdad sí nos llenó de orgullo en ese momento, ¿no? Y siempre, pero lo sentimos muy cerca de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad agradecemos mucho su participación y es importante resaltar que, bueno, a nivel internacional existen organismos, aparte de las embajadas, que también rigen las agendas o la agenda global y en este caso generan acuerdos. Estos acuerdos se realizan en la mayoría de los casos en eventos que ahora ya son híbridos, pero que en la mayoría de los momentos son presenciales y obligan a que las naciones, los países, lleguen a un país en específico y que el país albergue, como lo fue el G20, la creación de la Agenda 2030, el Acuerdo de París, las reuniones de género de ONU Mujeres, pues llega un cuerpo diplomático muy extenso, llegan varios países invitados y se necesita gran ocupación de hoteles, restaurantes, espacios, centros de convenciones, por eso la importancia de que los estados, los gobiernos nacionales y subnacionales también busquen ser sede de estos eventos, ya que, como lo mencioné hace un rato, la derrama económica que generan estos eventos
eventos es muy importante porque quienes son parte del evento pues son diplomáticos, embajadores, presidentes, diputados, senadores, que son tomadores de decisiones y que también pues tienen o buscan pues tener un espacio pues como muy amplio, un espacio correcto para la realización de esas actividades. Por eso también la importancia. Y pues nosotros queremos agradecerle, doctora, muchísimas gracias por esta participación, muchísimas gracias, Sandy, y a nombre de la subsecretaria Denise Ugalde, les agradecemos muchísimo por estar conectados en esta tarde en este webinar, la importancia de la cooperación internacional dentro de la industria de reuniones. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.